el 9 de septiembre pasados. Ahí les van algunos datos. 455 asesinatos, 455 asesinatos en Sinaloa, 513 personas secuestradas, 1,349 vehículos robados, 142 detenidos y 46 personas abatidas. Hemos hablado ya pues muchísimo con diversos sectores allá en Sinaloa. Miguel Calderón, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa, una organización pues mayoritariamente civil, con muchísima gente que está interesada en encontrar alguna salida y alguna colaboración para que la gente en Sinaloa pueda vivir en paz. Gracias, Miguel, por platicar nuevamente con nosotros. ¿Cómo han vivido estos últimos días? Platicamos que habrá sido hace como un mes y medio, más o menos, Miguel. Así es, Ana, buena tarde. Agradezco de nuevo el espacio y sí, casi 80 días de aquel estallido del 9 de septiembre, como bien lo decías anticipadamente con Karina. Los eventos, realmente el punto de quiebre fue el 25 de julio, sin embargo tuvimos un agosto en relativa calma, y no fue sino hasta después de la primera semana de septiembre cuando ya los hechos violentos sistemáticos se dieron, y esto no ha dejado de ser una especie de montaña rusa, ¿no? En donde un día se calma un poco, ¿no? Hay solamente 2, 3 homicidios, pero hemos tenido días de 13 hasta 14 homicidios, ¿no? 2 homicidios, como este fin de semana, que sumaron 24 o 25, dependiendo la contabilidad y la fuente que tengamos, a la que tengamos acceso. Lo que sí es que hemos vivido tiempos extraordinarios, no hemos podido recuperar la normalidad, que dicho sea de paso para nosotros como observadores ciudadanos, la normalidad que había antes del día 9 de septiembre tampoco nos tenía muy contentos, y por lo menos ahora, ¿no? Donde se han duplicado, triplicado o cuatriplicado, depende del delito que analices. Por ejemplo, dijiste hace un momento secuestros, en realidad es privación ilegal de la libertad. Cuando hay secuestro, se pide un rescate. Claro. Aquí hay la peculiaridad de que es un delito por el cual no se pide un monto económico, sino más bien una estrategia delincuencial para obtener información o para presionar o para un poco ir ganando terreno en esa competencia que tienen estos dos grupos delincuenciales. ¿Cómo se vive el día a día, Miguel? ¿Cómo era antes? ¿Cómo se vive ahora? ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo percibes? ¿En qué cosas ha cambiado en tu entorno social, por ejemplo? Este inicio de semana, esta última semana de noviembre, se parece mucho a los primeros días de septiembre, en el que la ciudadanía, los padres de familia, deciden, a pesar de que hay un llamado gubernamental de que las escuelas están abiertas para clases presenciales, la gran mayoría de los padres de familia deciden no enviar a sus hijos a clases, y eso hace que la ciudad se sienta semivacía, ¿no? Donde el transporte público funciona, pero funciona un poco pues a medio llenar, los comercios igual, en una ciudad semifantasma, un poco así, en el día, pero ya en la noche, en la tarde-noche, como a esta hora, ya la actividad básicamente se va apagando, ya no, estamos funcionando con un solo turno, una ciudad de poco más de 1 millón de habitantes que funciona de esa manera, a 1/3 de su capacidad, pues ya imaginarás las consecuencias, además de los números trágicos que nos has compartido. Pues tenemos otros números de impacto económico, de impacto de convivencia social, en el cual ya prácticamente cuando alguien es convocado, ahora que vienen las posadas, pero cuando un servidor está invitado a una boda este fin de semana, pues las bodas empiezan a la 1 de la tarde y finalizan a las 7 de la tarde, por ejemplo. En términos económicos, ¿cómo ha sido el golpe? Tremendo, ¿no? Por ahí hemos tenido, estuvimos en la Ciudad de México como la tercera o cuarta semana con nuestra amiga Laura Guzmán de Canirac. Ella nos dio los primeros datos porque fue un giro que fue impactado de manera casi inmediata, pero hay otros giros que han estado siendo impactados, como el tema de la construcción, como el tema de las telecomunicaciones, como el tema de la agricultura, ¿no? Que es un pilar de la economía en Sinaloa, este último que te menciono. Pues cada quien ha tenido unas consecuencias en menor o mayor grado de afectación importante, ¿no? Hace unos días, el jueves de la semana pasada, por ejemplo, un chef, el dueño de un restaurante, convocó a un aguachile un poco a hacerle en favor de las bandas musicales, porque las bandas están en los semáforos
al no estar siendo contratados, Sí. pues están buscando alternativas. Los meseros que trabajan en los salones de fiestas o en la misma industria gastronómica, pues tampoco han tenido en estos casi 80 días una fuente de ingresos cotidiana como la que tenían antes. Uh-huh. Y estamos haciendo pues ayudas entre los miembros de la sociedad civil para convocarnos y ayudarnos. Ahora vienen las posadas y bueno, si esto no tiene una franca mejoría y sigue siendo una especie de, lo decía antes, una montaña rusa en la que un día mejora pero el otro día empeora tremendamente como los primeros días, pues no tendremos certidumbre y será difícil salir. Oye, sí, rápido, ¿qué les dicen las autoridades? O sea, ustedes se sientan frecuentemente con el de seguridad, en fin, ¿qué les dicen? Nos hemos sentado recientemente con la titular de la Fiscalía General del Estado, que tienen un cuello de botella tremendo por las capacidades que la misma Fiscalía tiene. Supongamos, imagínate el CEMEFO cómo está hoy. Si antes tenían su capacidad al tope, hoy está sin duda pues siendo sobrepasada esa capacidad, uh-huh. Pero además los ministerios públicos, pero además el Poder Judicial, datos como, les hemos preguntado sobre datos de qué ha pasado con los detenidos, en qué punto están del proceso, realmente están siendo sentenciados o no. Nos han dado datos importantísimos con respecto al decomiso de armas y municiones, por ejemplo. Tenemos también un récord histórico. Eso quiere decir que una parte de la autoridad militar, sobre todo la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena, están haciendo su trabajo. En ese, confundíamos hace un momento la palabra encuentro con confrontación. En realidad han sido encuentros fortuitos y algunos han sido confrontaciones mediante información de inteligencia, pero todos ellos han tenido una numeralia en términos de detención, en términos de abatimiento, pero también en términos de decomiso de vehículos y decomiso de municiones, como si estuviéramos hablando de una guerra de los años 80 de Centroamérica, ¿no? Más de 200,000 municiones. Eso habla un poco de la capacidad que tiene la delincuencia en este momento en el que la lucha ha sido muy, muy trágica, que ha provocado mucho duelo, donde hay un número importante de desapariciones forzadas, este tema de la privación ilegal de la libertad que hablamos hace un momento, pero pues lugares en los cuales prácticamente no hay dinámica social ni económica. Por ejemplo, la principal playa de los culiacanenses es Altata, ha estado vacía en todas estas semanas después del 9 de septiembre. Se hizo un intento por rescatar Altata con una caravana por la paz, pero de nuevo los hechos violentos inhiben la posibilidad de que las familias se trasladen a esos lugares tradicionales que tienen mucha identidad aquí en Sinaloa. Bueno, pues ahí está, esa es la ilustración, esa es la fotografía de lo que está sucediendo a casi 90 días del inicio de pues esta tremenda ola de violencia. Gracias, Miguel, como siempre, por conversar con nosotros. Gracias, Ana. Buenas tardes. Gracias, Miguel Calderón. Nada más hay que decir, suena el título Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa. Suena a oficial, ¿no? Suena que es parte del gobierno. No es parte del gobierno, son ciudadanos, digamos, que se juntan alrededor del tema y lo que buscan es, pues, de alguna manera ayudar y coordinarse con las autoridades para poder, pues, salir de esta crisis de violencia. No es de ahora, evidentemente. Este consejo lleva muchísimo tiempo. Nos decía Miguel, no es que yo estuviera conforme con lo que nos estaba pasando antes, pero nada que ver con lo que está pasando ahora.